Bienvenidos a la tercera sección de nuestro tema, el justo juicio de Dios. Nos corresponde ahora entrar en la tercera etapa del juicio de Dios. No sin antes hacer una aclaración importante por algunas inquietudes que han surgido en algún momento. En relación a la primera etapa, les mencionaba que hay quienes creen que es precisamente el día en que Cristo viene a esta tierra por segunda vez cuando se da el juicio de Dios, en forma general para todo mundo. Esto lo hacen algunos un poco confundidos de alguna forma con el juicio que menciona Mateo, ¿ya? Donde el Señor se sienta para separar las ovejas de los cabritos. Pero ese juicio es simplemente de división de grupos para llevarse al que viene a llevarse. No hay allí ningunos libros que se abren ni nada por el estilo. No se menciona nada de eso en la segunda venida de Cristo. Lo que quiero recalcar con eso es que la primera etapa del juicio de Dios es previa a la segunda venida de Cristo. Es antes de la segunda venida de Cristo, no en el día exacto de la venida de Cristo, ni es de un día, es de mucho tiempo, esa primera etapa. Es previa a la segunda venida de Cristo. Algunos elementos que nos dan a entender esto. En Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto. ¿De qué está hablando? Segunda venida, ¿ok? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué trae Cristo en su segunda venida? Su galardón. Galardón es recompensa. Pero si trae recompensa en la segunda venida, es porque ya se determinó. ¿Ok? ¿Para quién es esa recompensa? Él no viene para entonces sentarse a determinar a quién le va a dar esa recompensa y a quién no, juzgando a todas las personas en esa ocasión. Él dice que ya viene con su galardón. Para que Él venga con su galardón es porque ya se determinó a quién se le va a dar. Ya el galardón está definido. ¿Y para quiénes? Es lo mismo que encontramos en Isaías, porque de allí viene este texto. Isaías 40, el versículo 10. Isaías 40. El versículo 10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder. Y de paso, aquí se le llama Jehová a Cristo. ¿Ok? Porque ese es el que viene. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. ¿Ven? Ya está definido su rebaño cuando él viene. Él no viene a definir quién es su rebaño y quién no. Solo viene a separarlos para llevárselos. ¿Ok? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Él viene ya con su recompensa. Lo mismo vemos en el 62 de Apocalipsis, o de Isaías 62, el versículo 11, de donde los tomó Juan para el Apocalipsis. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Isaías 62:11. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. ¿Qué es él de su iglesia? ¿Por la que viene? Su Salvador. Ya la habrá salvado. Viene como su Salvador. Por lo tanto, para que ese grupo de personas, su iglesia por la que Cristo viene, haya sido determinado ya y Él viene para recompensarla, para darle su galardón en la segunda venida, es porque antes de la segunda venida tuvo que haber un juicio previo. ¿Ok?
No puede haber galardón sin juicio. Primero es el juicio, después el galardón. Y si Cristo viene con galardón para su iglesia, es porque ya hubo un juicio previo. Eso es importante entenderlo. Hay un juicio previo a la segunda venida de Cristo, que es el de la primera etapa. Quería aclararles ese punto. Y entonces vamos a la tercera etapa del juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, ahí está la base bíblica. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante. 20, 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Ven los elementos? Trono, libros. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos otra vez los elementos de juicio mencionados en Daniel: trono, juicio, libros que se abren y personas que son juzgadas. Si notan, estamos en la descripción aquí del juicio del gran trono blanco, que es inmediatamente después de terminados los 1000 años. Es que es allí donde se da la tercera etapa del juicio. 1000 años después de que Cristo se lleva a su iglesia al cielo. Y recuerden que al inicio de esos 1000 años se da la segunda etapa. ¿Cuándo termina? No sabemos. Personalmente, no creo que el pueblo de Dios durará 1000 años en juicio sobre el mundo, sobre los que no fueron salvos. Pero la Biblia no nos dice cuándo termina esa segunda etapa. ¿Cuánto tiempo los salvos juzgarán en ese juicio que comienza al inicio del milenio? Pero en algún momento terminará. Y cuando terminen los 1000 años, entonces la Escritura describe que Cristo regresa a esta tierra por tercera vez, porque ya habrá venido en su segunda venida. Él regresa a esta tierra para hacer de esta tierra la morada de los redimidos por los siglos sin fin. Qué maravilloso pensar que esta ciudad que se describe aquí en Apocalipsis 20, en los versículos del 6 en adelante, esta ciudad contra la que los perdidos que resucitan después del milenio, en la segunda resurrección, tema que no trataremos ahora porque no estamos estudiando Apocalipsis 20 en sí, esta ciudad se convertirá en el centro mismo del universo. Allí estará el trono de Dios. Bueno, allí está el trono de Dios actualmente, solo que hoy la ciudad está en el cielo. Pero el trono de Dios pasa a esta tierra, porque a esta tierra pasa la ciudad de Dios. Cuando esa ciudad sea el centro mismo del universo, lo que quiere decir es que el mismo cielo, las oficinas centrales de lo que hoy es el cielo, por decirlo en términos nuestros, serán aquí en esta tierra. Este planeta que fue el único que se rebeló contra Dios y Dios lo escoge para que sea el centro del universo. Alabado sea el Señor. ¿Saben por qué? Porque es en este planeta donde se libró el gran conflicto entre el bien y el mal, donde el carácter de Dios queda vindicado para todos los mundos y todas las galaxias que Dios ha hecho en el universo. Por eso se escogió por parte de Dios, para que llegue a ser el centro mismo del universo. ¿Cómo lo hará Dios si la tierra está ubicada en un lugar tal que no para nada sería centro del universo a como está? Yo no sé cómo Él va a hacer, porque la tierra es parte de un sistema que conocemos, el sistema solar, y hay muchos sistemas de esos.
pero convertirá esta tierra en el centro del universo. Ni siquiera necesitaremos el sol, porque Él superará millones de veces la luz del sol. ¿Cómo hará eso? No sé, pero esta tierra pasará a ser el centro del universo. Conocemos lo que nos dice el profeta Juan en el versículo 5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos, los que no resuciten en la segunda venida de Cristo, que se describe en el capítulo 19, los muertos sin Cristo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Por eso decíamos que Satanás pasa solo aquí en esta tierra durante 1000 años. Los salvos han sido llevados por el Señor, los perdidos están muertos. Pero 1000 años después vuelven a la vida en la segunda resurrección, que es para condenación. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego la frase que sigue corresponde en verdad a lo que está en el versículo 6. Donde dice, esta es la primera resurrección, no es parte del versículo 5. Ese es un problema de enumeración del que inventó el sistema de capítulos y versículos en la Biblia, pero no es parte de la inspiración de la Biblia. Debe leerse, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sobre los que resucitan en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, que ya miramos que será en el cielo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Por qué dice todo esto? ¿Cómo es que Satanás puede engañarlos? Porque ya han resucitado otra vez. Veamos un poquito más de cerca esto, aunque no estamos en el tema del milenio, pero por lo menos algunos detalles. Cuando Cristo desciende a esta tierra, 1000 años después de su segunda venida, viene con su santa ciudad, con todos los ángeles, con todos los redimidos. Él hace posar la Nueva Jerusalén en un lugar preparado por Dios en esta tierra para recibirla. La ciudad se posa en la tierra. Cristo entra a la ciudad y los redimidos también, y entonces sale de la ciudad y resucita a los perdidos. Esta es la segunda resurrección. Pero después que resucita a los perdidos, Él regresa a la ciudad. Los perdidos resucitados reciben ahora de Satanás la instrucción de que Él los ha resucitado, que Él los ha vuelto a la vida, y que hay unos impostores de lo que es de ellos, que le han quitado lo que es de ellos allá dentro de la ciudad. Y siendo que allí hay muchas personas con experiencia militar, Él los instará para que hagan la guerra a la ciudad. Para ese tiempo, ya anteriormente habrán sido descubiertos en la humanidad armas de todo tipo, de tal forma que no les será difícil inventar de nuevo esas armas para guerrear contra la ciudad. Y allí se formarán en escuadrones alrededor de toda la ciudad santa en la faz de la tierra. Y están a punto de arremeter contra la ciudad, para tomar la ciudad. Y es entonces cuando dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los consumió. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice que rodean la ciudad santa? No pueden entrar, porque Cristo ordena que las puertas de la ciudad se cierren. Y luego dice que fuego de Dios los consume. Es el fuego de su gloria, que hasta allí había velado. Pero cuando decide manifestar toda su gloria que inunde el planeta, estas personas son fulminadas. Pero antes de eso, hay algo que ocurre, que es el juicio del gran trono blanco. Es la tercera etapa del juicio de Dios. Noten cómo se describe a partir del versículo 11 que ya leímos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí dice que pequeños, grandes, libres, siervos,
No hay persona que escape al escrutinio de Dios en este juicio, entre los perdidos. Allí resucita toda persona perdida, como haya muerto, haya sido desintegrada, quemada, comida por animales en el mar, en la selva, donde sea. No hay ser humano perdido que no resucite en esa ocasión. Habiendo sido convencidos por Satanás de que pueden apoderarse de la ciudad, se forman en escuadrones. Allí estarán uno de los principales líderes militares del mundo que se perdieron, dirigiéndolos en esa acometida contra la ciudad. Pero cuando están a punto de tomar la ciudad y antes de que la gloria de Dios se deje ver por todo el planeta, se da la etapa final del juicio de Dios, la tercera. Esta se llama la etapa del juicio ejecutivo. La primera es el juicio investigador, la segunda es el juicio adjudicativo y la tercera es el juicio ejecutivo, o la parte del juicio ejecutivo, o la parte ejecutiva del juicio, mejor dicho. Antes de que ellos sean destruidos por el resplandor de la gloria de Dios, se da esta tercera etapa. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito de la primera etapa? Así vamos a entender cuál será el de la tercera. ¿Cuál fue el de la primera? ¿O es? ¿Cuál es? Satisfacción en la mente de los ángeles. Total satisfacción en cuanto a la justicia de Dios. En cuanto a definir quién se salve y quién no. El propósito de la segunda etapa, satisfacción en la mente de los salvos. Propósito de la tercera etapa, y aquí viene lo impresionante, es la satisfacción total y absoluta en la mente de los propios perdidos en cuanto a la justicia y al carácter de Dios. Satisfacción en la propia mente de Satanás y los ángeles caídos en cuanto a la justicia de Dios. Será la oportunidad que tendrá cada perdido humano y ángel caído, incluido Satanás, por supuesto, de mirar cómo la oportunidad de pasar la eternidad con Dios la tuvieron. Allí recordará cada persona y cada ángel caído cada oportunidad que Dios le dio para hallar salvación en Jesucristo y desechó esa oportunidad. Allí recordará cada persona cada ocasión en que alguien tocó su puerta para predicar el evangelio, la puerta de su corazón, de mil formas en las que se toca, y rechazó eso. Recordará cada oportunidad que tuvo de visitar algún lugar donde se predicara la palabra y tomó esa invitación y la hizo añicos y la tiró al suelo. Eso vendrá a la mente. Cada experiencia que tuvo, algún accidente, alguna enfermedad, algún episodio en su vida que tocó su corazón, que abrió su mente para entender el plan de salvación y estuvo a punto de aceptarlo, pero lo rechazó. Todo eso vendrá a su mente hasta que finalmente, junto con el propio Satanás y todos los ángeles caídos, todo ser humano perdido inclinará su rostro y sus rodillas ante el Señor Jesucristo, declarando en cumplimiento de la profecía de Filipenses 2, Señor, justo eres en todos tus caminos. Allí será cuando todo perdido doblará su rodilla ante el Señor. ¿Han leído esa profecía de Filipenses? Para que ante Él se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra ante Cristo. Eso no se ha cumplido. Ni se cumplirá hasta ese día. Porque hay cientos y miles y millones de personas que han muerto sin doblar su rodilla ante el Señor. Esa profecía se cumplirá a cabalidad en esta tercera etapa del juicio. Cuando todo perdido reconozca que su condenación es justa. Que Dios no tuvo más opción para él. Y que no lo puede salvar, porque no le puede cambiar el carácter ahora. Que esa oportunidad de cambiarle el carácter se la dio durante toda su vida y la rechazó. Que puede transformarle su cuerpo si quisiera, pero su carácter seguirá siendo el mismo.
entonces no lo podría meter al cielo porque traería de nuevo la historia del pecado. Entonces las personas reconocerán, Señor, justo eres en todos tus caminos y no te queda otra opción que eliminarme. Y adorará a Dios cada perdido por su justicia. Este momento es impresionante. Toda criatura del universo, inclusive los salvos, por supuesto, que estarán dentro de la ciudad, inclinados ante el Señor reconociendo su justicia. Padres reconociendo la justicia de Dios al no salvar a sus hijos, que no fueron salvos, o viceversa. Qué duro será eso. Pero hermanos y amigos queridos, el carácter de Dios será totalmente vindicado. Y algunos han dicho, bueno, pero entonces Dios hace todo eso para que su carácter sea vindicado. Eso no puede verse en un marco de egoísmo, solo para quedar bien ante el universo. Es que pensar así es por no entender que el propósito de Dios al vindicar su carácter, al esforzarse en dejar claro que es justo y que no hay en él injusticia ni error de ningún tipo, es porque no hay otra forma de dar felicidad permanente, continua y por la eternidad a los redimidos que teniendo claro quién es al Dios quien sirven. Si hay duda en la mente de algún salvo en cuanto a la justicia de Dios, esa felicidad no durará por siempre. En algún momento se volvería a levantar el pecado. Entonces, la insistencia de Dios en aclarar que Él es justo, en la vindicación de su carácter ante el universo, es con el propósito de beneficiar a los redimidos, para que por la eternidad tengan la certeza de a quién es, al Dios a quien sirven. Un Dios perfecto en su justicia, que nunca cometerá una injusticia. Él no necesita aclararle nada a nadie para ser Dios. Es para beneficio de los salvos. Es por eso que Él dice, por amor de mi nombre, y algunos han confundido eso y han dicho, ve, es para cuidar su nombre. Recuerden que el nombre en la Biblia es el carácter. Lo que Él está diciendo al decir, por amor de mi nombre, es por mi carácter que es amor. Por eso es que hago eso. Pero ese es otro tema. Lo que quisiera recalcar aquí es que los que son juzgados son los perdidos en esta tercera etapa. ¿Quiénes son los que juzgan? Los mismos que juzgan en la primera etapa, Dios y los ángeles, pero ahora también se añaden los que participan en el juicio de la segunda etapa, que son los redimidos. Solo que, si no también en esta tercera etapa, los mismos perdidos participan en su propio juicio. Ellos mismos determinan que su condenación es justa. Y después de que esto se ha dado y en toda mente está clara la justicia de Dios, entonces Dios manifiesta su gloria en todo el planeta y su resplandor fulmina el pecado donde esté, y eso es lo que hace que sean destruidos los perdidos. No es Dios matando a nadie, Dios no mata. La gloria de Dios fulmina el pecado donde esté, y en aquellos en quienes no se haya permitido que Dios quitara de ellos el pecado será destruido, solo que junto con ellos. Pero no es Dios matándolos, es el pecado matándolos, es Satanás matándolos por causa del pecado. Ahora, ese mismo fuego que destruye el pecado es el fuego que purifica la tierra. Cuando ese fuego haya cumplido su misión, a partir de ese momento es que iniciará la tierra nueva. De paso, notemos algo importantísimo aquí, que no es el tema, pero que lo veremos en otra ocasión. El fuego que destruye a los perdidos es fuego que desciende sobre esta tierra, cuando los perdidos rodean la ciudad.
Entonces no es un hueco donde están los perdidos ardiendo por la eternidad en un infierno. Es el planeta mismo, es el globo mismo ardiendo en fuego. Y si es cierto que ese fuego nunca termina de ser, entonces ¿cuándo habría tierra nueva? Ese fuego tiene que dejar de ser, porque de allí emerge la tierra nueva. Y a partir de allí tendremos el privilegio de mirar a Dios crear de nuevo. Privilegio que no tuvo Adán. Miraremos a Dios creando cada cosa de nuevo. Oh, privilegio. Y entonces termina la tercera etapa del juicio de Dios. Y acabó el juicio de Dios. ¿Claros en las tres etapas? Primera, 22 de octubre de 1844 hasta el fin del tiempo de gracia. Propósito, vindicación del carácter de Dios en la mente de los ángeles y de los seres no caídos. Y hacer la lista de los salvos. Para los ángeles, porque ya Dios la tiene. Segunda etapa, durante el milenio. Empieza al inicio del milenio, no sabemos cuándo termina. Propósito, vindicación del carácter de Dios en la mente de los salvos en cuanto a su justicia. Satisfacción total en la mente de los salvos en cuanto a lo que Dios definió junto con los ángeles. Tercera etapa, terminado el milenio. Propósito, vindicación del carácter de Dios y su justicia en la mente de los propios perdidos, incluidos Satanás y sus ángeles caídos. Esas son las tres etapas del juicio de Dios. La invitación en esta mañana, hermano y amigo querido, hermanas y amigas queridas, es a que permitamos a Dios que nuestros nombres sean juzgados en la primera etapa, porque la única forma de ser salvos. No temamos al juicio de Dios en su primera etapa, porque esa primera etapa es para salvación. Y la forma de entrar en esa primera etapa es aceptando Cordero, es llevando Cordero. ¿Ok? Cuando eso ocurre, entonces nuestros nombres son aceptados por Dios, inscritos en el libro de la vida. Y participaremos en la segunda etapa y en la tercera, pero salvos por la eternidad. Que el Señor nos ayude a ser juzgados en la primera etapa y a ser declarados dignos de la vida eterna por los méritos de Cristo. Que Dios les guarde mucho.